En el libro del profeta Isaías, como decíamos, capítulo 41. Y bueno, a partir del versículo primero, leemos, y así dice Jesucristo, en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre. Dice, escuchadme costas, y esfuércense los pueblos, acérquense, y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y la firmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo, eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Amén. Levanta tu mano al cielo y decirle gracias, Rey, gracias te damos. Gracias, tomanos por entero, Dios. Hacete el dueño como Él es de este lugar, de nuestras vidas y de estos aires y de este ambiente, Dios, esta burbuja del cielo en la cual estamos envueltos por ti, oh Dios, por tus muchos amoríos transformadores y tan sanadores como libertadores. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, tomen asiento. Qué bueno que es Dios, ¿no? Qué bueno que es. Que nos quiere hacer trazar en nosotros lo que Él tiene preparado para nosotros en este nuevo año. Pero bueno, a veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, ¿no? De alguna manera, eso nos lo decía ayer también la palabra. Allí donde estás, en el nuevo lugar, y ahí estamos, ¿no? Como nene con juguete nuevo, ¿no? Ahí estamos, disfrutando y no dejamos de querer de alguna manera contagiar con esa alegría que Dios nos regala a todos en realidad, y que es eso, sino una señal más de que llegó el tiempo, de que este es un tiempo de grandezas, este es un tiempo de expansión, este es un tiempo de ver lo que no habíamos visto, de tocar y ser tocados por aquellos que no imaginamos que algún día iba a llegar a nosotros. Bueno, ni hablar si eso lo aplicamos en la persona de Jesucristo, en quién somos y en cuál estamos. Él es el todo, hermano. Jamás desviemos nuestra atención y nuestra mirada a las cosas de Dios, ¿sí? Por encima de Él. Él es el Dios de todas sus cosas y de todas sus bendiciones. Había gente que estaba tan detrás, no de Él, sino de sus bendiciones, que en un momento el Señor se los reprochó y les dijo, yo sé que ustedes están conmigo por causa de los panes y de los peces. Y claro, esa palabra los ofendió, se incomodaron y algunos se fueron, pero nosotros somos de los que estamos cada vez más adentro. Decirle, Señor, meteme cada vez más adentro tuyo. Cada vez más, ¿sí? Porque más de Él necesitamos cuando más de Él tenemos. Y eso es importantísimo, que podamos conjugar esa ecuación del cielo, hermano. No sea que algún día, y que va a ser y va a ser muy pronto, que Dios haga cosas tremendas y gloriosas contigo también, como señal, ya te dije, lo está haciendo con tu iglesia. Eso está hablando de lo que Él puede y quiere hacer con vos también.
pero no sea que llegue ese momento y distraigas tu atención. Pero sabés que justamente todo esto está llamando la atención de las mismas tinieblas. Esto pone en hervor a Satanás, esto pone hirviendo los infiernos. Déjame decirte que esto quizás vos y yo no lo estamos notando así, pero hay un movimiento espiritual. Decirle que tenés al lado, hay un mover espiritual. Claro, nosotros miramos en lo natural, pero también se ve en lo espiritual. También se está viendo lo espiritual, y lo espiritual está viendo, y el diablo está viendo, y el diablo se está poniendo así incómodo, se está poniendo furioso. Y como tenemos un Dios valiente, tenemos un Dios que increpa a Satanás, un Dios desafiante tenés, ¿sabías eso? No tenemos un Dios cobarde. Por eso es que cuando habla de que Él nos da de su espíritu, nos está hablando que nos da espíritu de poder, de amor, de dominio propio, y nos ponemos rugientes como leones, nos ponemos así valentones como en verdad por naturaleza no somos. Yo siempre digo, ¿no? Cuando yo era chico, había un libro que se leía, el libro de cuentos, que se llamaba Juan sin miedo. Bueno, Juan era con miedos. Cuando era chiquito, ¿no? Que el cuco, que esto, que aquello. Bueno, la crianza de nuestros padres, ¿no? Que te ponen mantos negros por todos lados, y eso estaba mal. Y uno era, y humanamente uno es lo que es. Pero gracias a que tenemos un Dios de valentías. Si no, no nos hubiéramos atrevido a dar ese paso gigante. No estamos sin salvavidas. Las aguas son profundas, pero el que salva nuestra vida, el que va a salvar la mensualidad cada día de ese enorme lugar, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Y como te decía, mi amado, estas cosas están llamando la atención. Esto hace que el diablo se incorpore y se levante como serpiente que es, y bueno, acuse con su mirada, como queriendo, bueno, de alguna forma ver de qué manera va a parar a estos, pero decirlo conmigo, somos imparables. Si a nuestro Señor no lo pudieron parar, a vos y a mí tampoco. Porque cuando ellos pensaron que lo habían parado, que lo habían detenido, a Jesús el Señor se levantó el tercer día. ¿Vos sabés que estás en el tercer día de Dios? Para Dios 1000 años es como un día. Estamos en el tercer milenio. No, pastor, estamos en el 2023. 23 años del nuevo milenio. Estamos en el tercer día de Dios. Dios te levanta en este tiempo. Y Dios te levanta porque Él se levanta. Y Él, yo lo veo así, como que Dios se pone erguido, versículo 1, como diciendo, ¿y qué problema tenés, Satanás? ¿Qué problema tenés con mis hijos? ¿Qué problema tenés con mi iglesia? ¿No? Como que le dijera eso desafiantemente, Dios desafiando a los que están lejos, ¿no? Escuchadme costas, esfuércense allá los distantes pueblos, acérquense, y entonces hable y estemos juntamente a juicio. Y ahí empieza el Señor justamente a hablar de nosotros. Porque ese juicio, ese enfrentamiento que el Señor tuvo en la cruz del Calvario y en el cual ya venció, ese enfrentamiento Él lo sigue teniendo. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, así que anda de coletazos, anda de mufa, anda entrompado, anda enojado, porque nosotros somos los amados de Dios. Él se perdió su lugar y ahora es nuestro. ¿Sabías eso? Quedó una vacante enorme ahí arriba en el cielo. Ese querubín protector que estaba ahí en la vueltita, como todos los querubines en la vuelta de Dios. Bueno, ahora nosotros tenemos el lugar en la intimidad con Dios, ese lugar grande con Dios. Entonces el diablo no nos tiene una mufa redoblada, ¿no? Y él, sabiendo que le queda poco tiempo, entonces quiere pegar el coletazo a como dé cuenta, ¿no? De alguna manera, y más cuando sus celos se encienden más todavía, porque nos ve amados, nos ve apretados en el abrazo de Cristo, nos ve mimados. ¿Cuántos hay enamorados de Cristo de acá? ¿A cuánto le cuesta salir de la oración? ¿A cuánto le cuesta salir de la adoración en el culto, no? Nos cuesta salir de ahí. Y claro, eso provoca celos. El diablo se pone enojado y Dios se pone en su celo desafiante. Me gusta el Dios que tenemos, Me gusta, un Dios de avanzada, de primera línea. Un Dios que ha hecho para sí un pueblo tal como Él es, porque somos a su imagen y semejanza, eso que el Señor un día dijo allá en el huerto del Edén, que lo estropeó el mismo hombre, pero lo recuperó Dios en forma de hombre, viniendo
Cristo a la tierra para recuperar el segundo Adán, lo que el primer Adán había perdido. ¿Me va siguiendo, no? Y ahora estamos nosotros ocupando el lugar de ese querubín. Ahora ese diablo está enojadazo, pero el Señor está envalentonadísimo y quiere que vos sepas que Él se levanta por vos y por mí. Aunque en este 2023 se te levanten las olas del enemigo, el Señor te dice: no temas, yo les hago frente, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Le damos el aplausote grandote. Gloria, aleluya. Y el Señor como que le habla al diablo, ¿no? Como que le está hablando desafiantemente al diablo, como ya te dije en el versículo 1, y nos pone en un muestrario nosotros, ¿no? Delante de las tinieblas. Habla Dios bien de vos y de mí. Habla Dios bien con creces y argumentos fortalecidos y crecientes, argumentos de Él en nosotros. Porque todo lo que fuimos y ya no somos más. Pero todo lo que somos y seremos más todavía, lo que somos en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Mirá, es ese pasar revista a nuestra identidad. Somos nosotros, mirá, versículo 2, a quienes Dios despertó del oriente. Y claro, cuando venía esto, yo decía, bueno, sí, claro, tal cual. Yo estaba como adormecido, yo estaba como quien duerme. ¿Qué quiere decir eso? Yo estaba con los ojos cerrados y Dios abrió mis ojos, Dios me despertó. Amén. Y como del oriente, ¿no? Y ahí me rasqué la cabeza y digo, pero claro, eso puede tener que ver con mucha cosa, pero lo que me trajo el Espíritu Santo en manera de aplicación ¿se acuerdan de los magos? Hace poquito lo hablamos, creo acá, en el culto de Navidad. ¿Los magos de dónde? De allá, muy súper lejos. De allá de la misma oscuridad, de las tinieblas, de lo distante, de lo extranjero, del oriente. ¿Sí? Y fíjate que Israel es Medio Oriente. Pero nosotros estábamos por allá, bien lejos de Él. Y desde allá el Señor nos despertó. Yo no sé si vos te acordás cuando Dios te despertó. Yo no me puedo olvidar ese momento de abrir ojos, ¿no? Y decir, wow, yo tenía los ojos cerrados. Yo estaba como durmiendo. Y la palabra de Dios dice, despiértate tú que duermes. ¿Y qué pasó? Y te alumbró Cristo. Dale otro aplauso grande. Decirle, gracias porque me despertaste, Dios. Y me trajiste del oriente. ¿Escuchaste, diablo? Estaba lejos, sin ciudadanía. Pero ahora estoy en el Medio Oriente. Ahora estoy en la patria celestial. Ahora estoy en Cristo. Nosotros, hermanos, que éramos tan injustos, tan malos, tan vehementes en nuestros desvíos, fuimos despertados, pero también, versículo 2, fuimos justificados. Al diablo le duele, le molesta que Dios nos haya hecho justos cuando nosotros no hicimos ninguna justicia para calificar como justos, sino que Él nos ha hecho justos por las justicias de Jesús en la cruz. Cuando vos creíste en Jesucristo, la justicia de Jesucristo se te impregnó. Así que ya no te mires ni estás siendo visto, ni siquiera el diablo te ve en lo que eras naturalmente, en lo que todavía seguís siendo, porque la fe en Jesús te santifica. Decite a vos mismo, a tu acusación interior de tu conciencia, muchas veces inflada por el mismo Satanás, decite, soy un justo, soy un justificado. Dios nos despertó, Dios nos justificó y Dios sigue diciendo todavía el versículo 2, dice, nos amó. Está ahí en la grada Satanás, ya lo increpó Dios, ya le dijo en el versículo 1, escúchame, vamos a entrar en juicio contigo. A lo que están hablando es a quienes vas a ver con más claridad de quienes se está tratando todo esto, pero en definitiva Dios está pasando revista, Dios te está mirando con sus ojos, te está calificando con su boca, con su palabra. Dios está limpiando toda secuela del viejo hombre, del concepto anterior de quién éramos, pero ya no somos más. Tenés que entender en tu identidad nueva quién sos, para que transites en este 2023 avisado de la grandeza que de Dios hay en vos. No solo sos un despertado, no solo sos un justo, sino un llamado por Dios. Qué lindo, ¿no? Que Dios es un Dios de llamados, ¿no?
Pero el primer llamado, versículo 2, es el llamado que Dios nos hace primero a todos y luego vendrán a nosotros los llamados si primero aceptamos y obedecemos el llamado a seguirlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó a los pescadores? Unos estaban ahí remendando las redes, eso lo hablamos hace poco. Otros estaban, haciendo lo que estaban haciendo, estaban de pesca, y ellos que inmediatamente lo siguieron. Yo no sé lo que tenés, Jesús, pero me has atraído desde el día que me llamaste, me despegué de mi molde y corro detrás del Maestro. ¿Cuántos gritan amén? Mi vocación, todo lo que yo tenía, lo que yo pensaba para mi vida, todo eso se despegó de uno y el llamado de Dios nos ha atraído para seguirle. Y aunque hayan venido y han venido para el caso de uno y que la mayoría de ustedes también seguramente, otros llamados como la alabanza, a la adoración, al servicio, a la administración, lo que sea, Dios va a levantar nuevos ministerios, Dios va a repartir dones en este tercer día de gloria, ¿sí? Pero no hay como ese primer llamado. Ese primer llamado es parte de los siguientes llamados. Es un llamado que sigue siendo consistente en nosotros de seguirlo siempre al Señor. Yo con alguien hablaba, ¿no? Mediante chat, mientras venía para acá. Mirá al pastor, ¿no? Manejando y chateando, ¿no? No, es que vengo en el club de los 60, ya te dije. No paso al petrolero de los 60 porque estoy en modo economía. Y ahí estaba chateando con alguien y yo le decía, pero mirá, alguien que había pegado el bajón cuando aparentemente las cosas de Dios parecían como que no estaban tal como las queríamos, como iglesia hablando, ¿no? Y él decía, sí, pero mirá, fíjate todo el tiempo que estuvimos en la sala de conferencia, y claro, y ahí le pegó el bajón a él, pero Dios sigue siendo Dios. En todas las situaciones de sub y baja tenemos un llamado a seguirle y somos constantes en el obedecer el llamado de Dios, todos los días hasta el fin, porque en la meta está el galardón esperándote, la salvación y la vida eterna. Le damos un aplauso. Y sos de los que Dios despertó, sos de los que Dios llamó. Pero escuchá bien, sos a los que Dios ya le entregó cosas grandes. Porque todo esto se puede hablar como se viene hablando, ¿no? En términos del pasado. Dios nos despertó, Dios nos llamó y ahora dice que Él ya nos entregó las naciones. Y cuando se habla de las naciones se está hablando de lo grande. ¿Qué más quiere un siervo de Dios, un ministro, una iglesia de Cristo? Las naciones para Cristo. Pero eso no suena grande. Eso no suena latifundista, no suena allá imposible de alcanzar esas riberas, esos límites intercontinentales inclusive. Pero Dios dice que ya nos entregó cosas grandes. Yo no sé con qué óptica, con qué mirada, con qué lente estás mirando el 2023, pero sabete que Dios ya te entregó las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Dios ya te entregó cosas grandes. Ahora yo como iglesia y contigo también y vos conmigo me quedo con lo literal también. Dios nos entregó naciones. ¿Sabés que creo que el lugar que Dios nos dio no es tan grande? En verdad es chiquitito comparado con lo que Dios nos está entregando, ¿no? Dios nos entrega cosas grandes. Decirle que tenés al lado, Dios tiene cosas grandes para vos. Pero no dice que te las va a entregar. Dios te las entregó. ¿Me va siguiendo? Yo me acuerdo, hermano, cuando todavía estábamos en ese larguísimo proceso, interminable proceso de lograr el lugar donde ahora ya están parados nuestros pies y faltaba hacer el contrato, negociar el contrato, fueron meses y meses y meses, tiempo récord Guinness fue esto. Y parecía que nunca llegaba y a veces se complicaba y Dios me decía, como algo entonces ya entregado, me decía, dame gracias. Pero, Señor, tenemos que negociar esto, tiene que surgir esto otro, y no tenemos ni cómo ni con quién. Pero el Señor me decía como algo, ya entregado, dame gracias, porque ya está entregado. Y yo le decía al papá de Matías en estos días, estamos orando por Matías, ¿no? Se nota que estás orando por Matías. Porque las noticias son cada vez más alentadoras. ¿Sabés que ya mueve las dos patitas? Ya las mueve y ya las mueve. Ya está moviendo, está flexionando las piernas. Es impresionante las cosas que Dios está haciendo. Y yo le decía al papá,
en estos días que hablábamos un poquito con más tiempo con él, yo le decía, mira, Dios está tratando con Matías, conmigo, igual que trató con el local. Y hablamos esto, en lo que acabo de comentar, ¿no? De que Dios me decía, dame gracias, pero todavía no está, Señor, todavía esto está lejísimo, hay mucho para andar todavía, pero dame gracias porque ya está entregado. ¿Te puedo contar algo que no le conté a nadie? Y bueno, ya que estamos en confidencia, vos, yo y toda la iglesia, y toda la audiencia, una vez yo estaba en el living de casa, y yo estaba en esa, ¿no? Uy, ¿qué sería? ¿Qué local? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que tal vez? A veces como que se iba, a veces como que se acercaba. Y Dios me dijo, mira la televisión. Y la tele estaba prendida, yo estaba para otro lado. Y cuando miro, como que Dios me dice, y te doy una señal de que ese lugar es de ustedes. De repente estaban en exteriores haciendo notas en el informativo y ¡pa! Esa fachada, que claro, no la aguanto esa fachada, ¿no? ¿Cuánto estamos orando para que se cambie esa fachada? Hay que orar por los dueños, son los testarudos, los que no quieren cambiar, pero la van a cambiar en nombre de Jesús. Hay que sacar esos 4 macacos de adelante. Pero me mostró esa fachada y como que, wow, era el Espíritu. Yo no había mirado la televisión y de repente, ¡paf!, queda la cámara enfocando el frente de hoy, la nueva iglesia de Vida Abundante Uruguay. Qué tremendo. Ya estaba entregado. Hace meses de esto. Hace meses, hermano. Dios tiene cosas ya entregadas. Yo no sé si me seguís por qué me voy con tanto ejemplo, ¿no? Para que vos entiendas que hay cosas que ya están entregadas delante tuyo. ¿Vos lo creés? Pero esto, hermano, tenés que entender que tiene mecanismos. Por eso envalentonarse Dios y decir, wow, estos son mis hijos, Satanás, vos que te ponés así, pero estos son mis hijos, los que yo llamé, los que yo santifiqué, ¿sí? Estos son mis hijos, a los que yo les doy. Cosas que ya están entregadas, pero que se logran, hermano, mirá de qué manera. Entregó delante de él naciones y dice que haciéndolo, podemos parafrasearlo así, haciendo que se enseñoreen. Como dice ahí, hizo enseñorear. ¿Sabés que, como decimos, nosotros estamos hechos de lo que estamos hechos, pero dejate tomar por la naturaleza de Dios, porque hay una naturaleza de señorío en nosotros. Hay que ir contra los viejos dueños, hay que ir contra los ocupantes, hay que ir contra los que temporalmente tienen lo que es tuyo y es mío, y enseñorearnos primero en el mundo espiritual. Porque no hay conquista en el mundo natural si no ganaste primero en el mundo espiritual. ¿Me escuchaste? Decirle que tenés que pelarte las rodillitas. Si no te muestro las mías, No. Te las mostraría. Tenemos una peladura por ahí. De verdad, hay que ponerse firme. Hay que enseñorearse. A veces me dicen, pastor, usted está flaco de más. Y me han dicho, los que estuvieron algunos de estos viernes allá en la iglesia, han habido pastores visita, uno que no me conocía, mira, me tengo que aguantar los patrones, se me caen. Porque estamos en ayuno. Pero más vale, pero no queremos. Y la humanidad no quiere, pero porque sí queremos aquello, y Dios nos dice y nos hace que nos enseñoremos. ¿Entendés? Hizo que enseñoreara y que usara su espada. ¿Vas leyendo conmigo? Es importantísimo la autoridad que hay en la palabra de Dios. Vos entendés que estás luchando contra huestes espirituales. Entendés que el diablo rige el mundo. El mundo está bajo el maligno, no dice eso tu Biblia. Pero Dios te manda a enseñorear. Dios te manda a usar la espada, porque si usás la espada, la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo, hermano, entonces vas a ver como lo de poder y autoridad va a ser, dice ahí literalmente, como polvo, como hojarasca, en el filo de tu reprensión de autoridad en el nombre de Jesucristo. Pero creo que para tener autoridad tengo que estar con aquel que es la autoridad. Tengo que estar amigado con él, tengo que estar alineado con él. ¿Entendés? Sino en el nombre de quién, del Señor Jesucristo, y no estoy bajo el señorío, entonces no estoy bajo la autoridad tampoco. Pero cuando estoy en Él y en fe en Él sobre todo eso, entonces no solamente mi espada es potenciada por Dios, sino que además Dios nos da arco y saeta, ¿no? Y su arco que arrebata. Dale el aplauso, porque ahí cuerpo a cuerpo con la espada y a la distancia, Satanás, soltá lo que es mío en este 2023.
Aleluya. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacemos guerra y nada más. No, versículo 3, eso parece un apéndice olvidado y que estás fuera de lugar, pero no, es parte del versículo 2, el principio del versículo 3, donde dice que los siguió. Al diablo no hay que herirlo, al diablo además hay que perseguirlo hasta que deje de ser. Es como que, imagínate, David hubiera medio matado a Goliat y lo había bajado bastante muertito, lo había dejado, ¿no? Con esa piedra incrustada en medio de su frente. Pero corrió y se apresuró para cortarle la cabeza. Al diablo hay que destruirlo, no hay que dejarlo medio herido. Hay que seguirlo, pero termina pasando esto cuando Dios nos muestra para que nosotros veamos cuál es toda la muestra completa. No solo Dios nos despertó, nos salvó, nos amó, nos dio autoridad, nos mandó al campo de guerra. Dios usó nuestra autoridad que apoyamos en Él, pero luego el resultado de todo eso se va a ver. ¿Y cuál va a ser el resultado? Versículo 3, vas a pasar por camino por donde tus pies nunca habían entrado. Vas a lograr lo que nunca habías logrado. ¿Me vas siguiendo? No es que yo le grito a Satanás y hago un poco de bulla y nada más y no va a pasar nada. No, va a pasar y se va a cristalizar en tu realidad. Se va a hacer un hecho. Y eso es lo que tenés que promoverte. No vivís un evangelio de teoría, vivís un evangelio de poder. ¿Y qué quiere Dios? Glorificarse en nosotros. Quiere poner más mufa en Satanás, lo quiere poner más enojado. ¿Por qué? Porque Dios te pueda bendecir y Dios te puede bendecir, Dios te quiere bendecir, pero sos parte de la bendición. Haciendo vos tu parte, que es pequeña, comparado con lo grandote, por ejemplo, de regalón que Dios nos dio en ese hermoso lugar y literalmente, ¿no? Pasamos en paz y estamos por camino por donde nunca nuestros pies habían entrado. ¿Y quién hace todo esto? ¿Quién realizó esto? Versículo 4, otra vez la misma pregunta. ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, yo hago esto, yo llamo, yo soy el primero y yo mismo con los postreros. Dale el aplauso, postrero. Aleluya, Él está contigo. Levanta tu cabeza. Levanta en alto tu evangelio, aleluya, porque es tiempo de enojar al diablo y alegrar a Dios, y que Dios se sienta orgulloso de los hijos que tiene y pueda demostrar y abiertamente hablar bien de nosotros, como está hablando de quien está hablando en esta instancia, que es de Israel, que es tipo de nosotros también como pueblo de Dios. Y hermano, y ya terminando, ¿no? Y ojo, cuando digo ya terminando, porque falta una hora todavía, ¿no? Claro, todo esto ya dijimos, ¿no? Promovió lo que promovió, Dios se separó, se antepuso delante del enemigo, y cuando todo esto pasa y cuando todo esto lo vieron justamente los de la costa, ¿no? Como decía versículo 1, escúchenme en costas y esfuércense en pueblos, está hablando simbólicamente al mundo espiritual de las tinieblas, y aquellos de lejos espiritualmente, versículo 5, las costas cuando vieron, mira cómo está el diablo, tuvieron temor, se espantaron, ¿qué más? Se congregaron, se unieron, dijeron, con este no podemos solos. Entonces se reunieron los brujos, los hechiceros, los de una nación y otra nación, se congregaron y empezaron a trabajar en sus ídolos. Porque eso está hablando, cuando está hablando de que cada uno ayudó. Mirá los oficios que entran cuando se levantan esfinges y imágenes y todo eso, y simbología. Dice el versículo 7, habla del carpintero, habla del platero, habla del que alisa con martillo, habla del que suelda. Y está hablando de algo que es algo inanimado, que al punto que cuando lo terminan de fabricar, estoy hablando de un ídolo, dice, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Ahí están haciendo sus hechizos y sus hechicerías. ¿Quién sabe lo que estén haciendo? No importa. Porque todo esto promueve aquello, ¿no? Todo lo lindo de Dios envalentona a Satanás, lo levanta y el diablo dice, a estos los voy a parar, a este le voy a hacer la vida imposible, pero, versículo 8, pero tú, ¿cuánto dicen? Ese soy yo, ese tú sos vos, y yo también, ¿no? Dios te dice, pero tú, siervo mío, sierva mía, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo,
Yo, dice en otras palabras, que te tomé, como ya dijo, de los confines del oriente de la tierra. Yo que te llamé, te dice y me dice, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. Aunque se une y confabunen los brujos, los hechiceros, lo que sea, no temas, yo estoy contigo. Aunque fabriquen ídolos, aunque hagan lo que quieran hacer contigo, no desmayes tampoco en este 2023, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Escuchaste, iglesia? Dale el aplausote grande y decirle gracias, tú estás conmigo, Dios. ¿De quién temeré? Aleluya. Y acá hay un ápice que no podemos dejar de leerlo por lo menos de vuelta, y hay algo que Dios quiere hacer como Dios que justifica, que es hacer justicia a los que estén sufriendo injusticia, violencia, desmanes y demás. Y aquí dice entonces, para ellos todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra. Y primero en la lista ahí está el diablo, pero aún en el mundo natural. Por eso nosotros, muchos años después de esta inspiración, estos son 700 años antes de Cristo, después vino Cristo y nos enseñó a bendecir a los que nos maldicen, a orar por los que nos ultrajan y persiguen. No estamos esperando que le caiga una bola de fuego del cielo. No estamos pidiéndole al Señor que los destruya. Sí, pero Dios es un Dios de justicia. Dios te promete entonces paz. Dios te va a hacer justicia. Dios te va a dar paz. ¿Sí? Inclina tu rostro. Aleluya. Y esto Dios se lo grita a las tinieblas, allá bien lejos. Le dice, escúcheme en costas. Escúcheme en infiernos. Aleluya. En cuanto a nosotros, porque somos sus amados. Gracias, Dios. No entendemos, no sabemos, no alcanzamos a comprenderte, pero gracias. Gracias, Señor. Te decimos, como un día me dijiste que te diera gracias por lo que no estaba, lo que faltaba, lo que llevó tiempo todavía por delante, pero llegó. Así tus cosas van a llegar y están llegando. Ya están entregadas, ya fueron entregadas en esa cruz del Calvario, por tu victoria en la cruz, Señor. Somos por medio tuyo más que vencedores. Hermano, yo te invito a que te pongas de pie y haz un poco lo mío, lo que es de Dios para todos, yo creo. Levanta tus manos al cielo y dale gracias. Dale gracias.